Bueno, ya estamos grabando. Ahí está. Ok, bueno. Estas queries, digamos, también puede ser queries que lleven argumentos. Por ejemplo, acá si solamente necesitamos el human que tenga un ID determinado, lo que hacemos es definir esta query en el back y después, pasando el parámetro del ID, nos va a traer solamente el human que tenga ese ID. Lo que sí, estas queries, tanto estas, como las mutations, o sea, absolutamente todo, tiene que estar definido en el backend en el esquema. Si no está definido, no tiene forma de usarlo el front. Ahora, ¿A qué te referís que tiene que estar definido el backend? ¿Tiene que ya estar definido el backend las queries posibles o el esquema? ambas cosas. O sea, acá estamos, se ve esto, ¿no? ¿Se está viendo? No. A ver. Sí, podrías Yo agrandar sí la lo letra. veo. Acá, por ejemplo, este es schema.py, que sería el esquema que justamente está usando nuestra aplicación, que es nuestro proyecto, nuestro trabajo práctico, que nos está definiendo los tipos de datos que se van a usar en GraphQL y lo que se puede usar. Más abajo acá tenemos todas las queries que tenemos definidas, que cache, por ejemplo, nos trae una lista de objeto cache que habíamos definido allá arriba. Todas estas son las queries posibles que vamos a después poder usar desde front. Si no está definido acá en el backend, no la podemos consumir desde front, digamos. Eso es lo único, más o menos, que había que aprender, digamos. O sea, al principio no entendíamos mucho las ventajas, que no conocíamos GraphQL, pero una vez que está definida esta, desde front tenemos la flexibilidad de pedir, por ejemplo, en cache, cache model. O sea que en realidad no te permite definir el método para consultar, pero sí te obliga a definir la consulta. Claro, o sea, en backend tenés que definir absolutamente todo lo que quieras ceder, digamos, la información que quieras dar acceso desde front, la tenés que definir en el esquema. Una vez que está definida en el esquema, si cache tiene 25 atributos y en front solamente me interesa el ID y el nombre, tiro una query desde front que me pida cache ID y cache nombre. Y me va a traer solamente eso, no me va a traer los 25 atributos. Bueno, o sea que es como una cuestión de protección, inclusive, que vos no puedes acceder a todo el esquema, solamente al esquema que te deja el backend. Claro, ¿no? por ejemplo, si hay alguna tabla que no quiero dar acceso desde front, no va en el esquema y no tiene acceso al frontend. No, o sea que es como un tipo de protección, ¿no? Se podría decir, pero, por ejemplo, nosotros nuestro trabajo práctico, esta es la página del trabajo. Y ahora, si entramos al endpoint, que sería este del GraphQL, que es el que había dicho antes, que es el que le tiramos todas las consultas, o sea, nos abre la interfaz esta que es GraphQL, y acá podemos tirar todas las queries que están definidas. Por ejemplo, acá calle me pide el ID, me trae todos los ID de todas las calles que existen. Por ejemplo, si quiero traer también el nombre, me va a traer ID y nombre. O sea, disculpa una cosa. Sí. Cuando hablaste al principio que era cliente-servidor, ¿esto es el front-end? Esto es front. ¿El cliente? El front es el cliente. Sí, o sea, eso es lo que tiene. O sea, las queries se tiran desde el front. Las queries de GraphQL. Las queries se tienen desde el front, es el Sí. cliente. Y el servidor es el backend que las ejecute y las devuelve. Claro. O sea, es cliente-servidor. ¿Por qué no habías dicho que era cliente-servidor? Sí, o sea, al principio de la presentación nombré que era un entorno, digamos, que ejecuta las queries estas en el back, digamos, y de ahí trae la data. Pero nosotros, por ejemplo, además de GraphQL, usamos el SQL Alchemy, que es el que nos va a interpretar las queries y las va a tirar en SQL. O sea, usamos las dos. ¿Y el SQL Alchemy para qué la usaste? Para después, con los datos que te devuelve, a ejecutarlo en el cliente. O sea, en SQL Alchemy definimos los modelos y todo lo que sería la estructura de los datos. Desde el esquema definimos las queries y todo esto que estamos accediendo acá desde GraphQL. Está bien. ¿Se entiende? O sea, no. Por ejemplo, boletos. ID, línea. Esto, en el back, lo que me está tirando es esta query, el SQL Alchemy, que sería select boleto ID, una query muy simple. Select boleto from boleto. Pero en front nada más le estoy dando esta query, digamos. O sea, la query que va al endpoint
sería esta de acá. Pide boletos, ID, línea. Nada más. Después saca SQL Alchemy, la interpreta a su forma, digamos, busca de la tabla de boletos según esté definido en el modelo de SQL Alchemy. O sea, en el models.py. Pero, digamos, es GraphQL, me viene acá el esquema, busca cómo está definido toda la query para boletos. De acá de boletos ve que trae, que es modelo, que es boleto model, y de acá ya se conecta con SQL Alchemy. Y ahí SQL Alchemy hace lo que hace siempre, digamos, o sea, busca en la base. Pero las queries, digamos, en sí terminan siendo acá en SQL como las conocemos, normal. O sea, digamos, la información tiene que estar guardada en una base de datos estructurada, igual que, digamos, que cualquier base de datos. O sea, es como una forma más fácil de consultar datos, sería algo así. Claro, o sea, la principal ventaja que tiene GraphQL es desde front. O sea, si yo en front necesito los ID de boleto, tiro esta query así y ya está, digamos. En cambio, en una aplicación normal tengo que ir al endpoint, buscar un get boletos, me va a traer absolutamente todo de los boletos, me va a traer ID línea, me va a traer ID parada, me va a traer y credit date. O sea, me va a traer absolutamente todo esto y de acá lo voy a tener que filtrar como sea, digamos. En cambio, Genial. con... ¿Y en el backend vos podés omitir información? O sea, Sí, se puede omitir información. Lo que hacemos nosotros es automáticamente decir que va a responder a un modelo ahí en el esquema, que ese modelo está definido por ese SQL Alchemy. genial. Y bueno, a ver, volviendo a la presentación, que ya me fui un poquito. Tincho, ¿querés seguir? Sí, bueno, voy a hablar un poco de lo siguiente, de los esquemas y los tipos que maneja GraphQL. Bueno, al principio podemos ver cómo están definidos los tipos. En ese caso se define un carácter cuyos campos van a ser name y appearSin. Name va a ser de tipo string y appearSin va a devolver un valor de tipo enum. Los signos de exclamación son para indicar que no pueden tener valores nulos. Bien, esto más que nada tiene que ver cuando se hace una mutation, es decir, cuando se altera una fila en la base de datos o cuando se agrega una nueva fila a la base de datos, no se puede pasar como parámetro un valor nulo. Entonces, en el caso de appearSin, no se puede pasar un valor nulo. Y Disculpa, Martín, el Rex sí, está puesto en Lisandro, pero no en vos. ¿Estás grabando? ¿O Lisandro estás grabando vos? sigue Aparece grabando grabando Lisandro. Sigo grabando. Está bien, disculpa, no te interrumpí. No, no hay problema. Bueno, como decía, appearSin no va a tomar valores nulos y va a tomar un valor enum donde cada uno de los valores que tenga dentro tampoco va a poder ser un valor nulo. De esa manera se define el tipo character. En nuestro caso, como había mostrado Lisandro, esto está definido en nuestro archivo de esquema, en nuestro trabajo, donde directamente decimos que el tipo va a responder a un modelo definido en SQL Alchemy. Entonces, como preguntaba Octavio, sí, nosotros estamos, en este caso, exhibiendo todos los atributos que tiene el modelo. Bien. Bueno, después, de manera nativa, GraphQL tiene esos 5 scalar types, se llaman, que son los nativos, digamos, los más sencillos. No hace falta definirlos ni modificarlos. Son int, float, string, boolean y id. Bien, bueno, luego en lo que respecta a las interfaces, hay un ejemplo con usando characters nuevamente. Una interfaz es una abstracción de los tipos, es decir, se pueden instanciar y se pueden extender. Entonces, por ejemplo, cuando se define un tipo humano, si definiera un tipo humano, obligatoriamente debe cumplir con los requerimientos de la interfase. En este ejemplo es que tenga un campo que sea ID, cuyo valor va a ser de tipo ID y no puede ser nulo. Va a tener un name, un string que no puede ser nulo, friends, que va a ser una lista de characters, y appearSin, una lista de episodios. Bueno,
Luego están los tipos enum. En el ejemplo se ve cómo se define que un episodio puede ser un New Hope, un Empire o un Jedi. Y puede ser solamente uno de ellos. ¿No? Es una manera de definir de antemano cuáles van a ser los tipos para un tipo numerable. Bueno, y finalmente, y siendo por ahí en una aplicación más específica, y por ahí más rebuscada, pero bueno, puede aparecer, es el caso de la unión de tipos. Ahí se define el search result, donde se unen los tipos human, droid y starship. Entonces, por ejemplo, cuando se busca con el texto AN, dentro de humanos, droides y naves, lo que va a retornar esa búsqueda va a ser para cualquiera de esos tipos definidos dentro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero buscar, ahí busco por AN, en la respuesta obtengo un humano que es Han Solo con su altura. Luego obtengo otro humano que es Leia con su altura. Pero también obtengo una Starship que no tiene altura, sino que tiene len, que es el campo que está definido en su tipo. Bien, es decir, puedo buscar en diferentes tipos, uniéndolos de esta manera. Bien, pasamos de... Bueno, acá un poco le fue inevitable para mi compañero hablar de cómo definir, de cómo de lo que son los resolvers para GraphQL, que es la manera desde el backend en el que se define cómo va a utilizar la persona que está desarrollando el frontend la información. En ese ejemplo, resolve parada by id línea C1, C2, lo que se hace es, desde el modelo de intersección, filtrar por los que la id línea es el parámetro que se está enviando, el id de la calle 1 es el id calle 1 que se está enviando, y el id calle 2 es el id calle 2 que se está enviando. Bien, y que retorne todas esas paradas. ¿Esto cómo se ve desde el frontend? ¿Y cuál es la finalidad de la función? Sería enviando el id línea, ahí vemos que está escrito parada by id línea C1, C2, enviamos como parámetro id línea, id calle 1 e id calle 2. Lo que va a ser buscar en la tabla de intersecciones, y ahí obtenemos el id de la parada que estamos buscando, el nombre de una línea y las dos calles. Bien, entonces de esta manera es como a través de los resolvers en el backend se define cómo se va a entregar la información al desarrollador en el frontend. Bien, seguimos. Bueno, acá la gran comparación que siempre se hace en toda la información que se busca de GraphQL es una comparación directa con la tecnología que se ha utilizado y se sigue utilizando y es la más común y la que usamos a diario y no nos enteramos, que es API REST. En el lado izquierdo podemos ver un ejemplo, una respuesta de hacer una petición HTTP a un endpoint, es decir, a una URL, en el que se obtienen todos los characters o los personajes de una serie televisiva. Como podemos ver en Results, se obtiene el ID del primero, el nombre, el estatus, la especie, el tipo, el género, el origen, location, la imagen y todos los episodios donde aparece, que es un listado que puede ser gigante, puede ser de cientos de episodios. Y bueno, y a la derecha podemos, viendo la comparación con GraphQL, que es ese el endpoint donde vamos a hacer la llamada HTTP para conseguir la información, únicamente buscamos el nombre y el estatus de todos los personajes. Entonces, no solo es más limpio, sino que también reduce mucho el tráfico en la petición HTTP. Bueno, ahora vamos a pasar a hacer algunas demostraciones con GraphQL, que es la herramienta, digamos, de Sandbox para poder probar las queries.
No sé, Sí, ahí, por bueno. ejemplo, ¿creo que sí? ¿O sigo? Dale si tomo algo. Ok, bueno, por ejemplo acá esto es muy similar a lo que es el cuando llega el servicio LMR, por ejemplo, acá es casi igual, digamos, ¿no? Esto es de nuestro TP. Por ahí ya lo perdí. Nuestro Bueno, TP acá. consistía en- en simular un servicio de cuándo llega con registros de pasaje de colectivos históricos, digamos, un historial de marcados de boletos. Claro. Y por ejemplo acá necesitamos para este dropdown, necesitamos todas las que serían las líneas de colectivos. Cuando elijo la línea 101 negro, se va a ejecutar la query que voy a buscar. La calle 1 va a ID línea. O sea, la ID línea va a ser 1, que debe ser de la 101 negro. Entonces, al ejecutar esta query, que me la voy a llevar para el GraphQL, se mezcla con todo. Lo que se ejecuta es esta query. No, esa no. Sí, esta. Ah, O sea, esta para perdón. buscar la calle 1. Lo que hace es un select, digamos, en un SQL, digamos, va a traer todas las calles, digamos. O sea, acá, una vez que cambio, digamos, esto, va a cambiar el parámetro ID, se ejecuta la query, me va a traer todas las calles. O sea, después de vuelta lo mismo, elijo calle 1, si voy a buscar la calle 2, esta es otra query, digamos, acá se van usando todas las queries que definimos antes en el esquema este que está acá. Acá están todas las queries. Y bueno, o sea, ya nos va trayendo las paradas, digamos, y de vuelta. O sea, las queries son esta acá. Me las llevo para el Graphy. Acá ese es el último resultado, que sería la parada, que es el que muestra acá. Pero digamos, la consulta, en la query esta que definimos acá, va a traer los parámetros, va a devolver solamente esto, no sé si tendrá otro. Por ejemplo, le podría pedir las demás cosas, no es, esta es la que tiene la flexibilidad de GraphQL, que si me quiere traer más cosas, las agrego acá, y listo, no es que necesito un nuevo endpoint que me defina nuevas cosas. Por ejemplo, si el desarrollador de front tiene solamente la parada como está acá, como estaba al principio, perdón, y hay un endpoint que nada más te trae la parada, si necesita, por ejemplo, ahora los ID de calle 1 y calle 2, se va a tener que modificar todo el endpoint, no va a ser un endpoint nuevo para que justamente me traiga todo lo nuevo que necesita. Si desde el esquema definimos ya que la query esta me puede traer cualquier cosa de todas esas que estaban antes, es solamente agregarlo acá y listo. O sea, perdón, me está llamando. O sea, desde front tiene muchísima flexibilidad lo que es GraphQL. Y esa es la principal ventaja contra, ahí está, contra lo que sería REST o una aplicación normal. O sea, desarrollando en front, cambias 2 líneas, 3 líneas de código, lo que sea, y ya está, te cambió toda la query, hace otra ejecución, digamos, otro request al endpoint, que sería todo lo que está acá arriba, y me va trayendo data amoldada a lo que yo quiero pedir, digamos. O sea, desde front es bárbaro, digamos, es buenísimo. Sí, Pero en lo podrías que probar sería una el back, mutation también para. de una, me olvidaba. Las mutation, no sé si se acuerdan que había dicho al principio, que son las queries que modifican la data, por ejemplo, un add, un create, un insert. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos definida create boleto. Y create boleto lleva como parámetro una ID línea, que le voy a poner 1, y una ID para que tengo que buscar una que exista, porque si no... bueno, acá, 7732. Y me va a devolver acá visualmente el boleto que cree, que se lo estoy definiendo ahora. Si quiero que no me devuelva nada, que me devuelva solamente la ID del boleto, me va a devolver eso. O sea, acá cuando ejecute esto, lo que está haciendo es crear un nuevo boleto en la base de datos. Si ven acá, el ID va incrementando porque estoy creando nuevos boletos y la fecha que estoy creando se va actualizando según la fecha que la creo, ¿no? O sea, desde front también puedo tirar queries que creen, modifiquen o borren data en la base de datos física. Entonces sería un... está por terminar la cosa. Ah, no, 10 minutos.
Esto es lo que sería una mutation, digamos, o sea, una bien simple, crear boleto. La hicimos a modo ejemplo, no usamos esto nosotros en nuestro proyecto porque no creamos boletos, pero un ejemplito simple como para ver cómo funciona una mutation es así. Y en backend también hay que definir las mutations, tal como definimos las queries, pero digamos, es muy simple, muy parecido a lo que serían las queries. Por ejemplo, acá está definido create boleto, y acá está definida una query caches, pero en sí la estructura es muy similar a lo que serían las queries. Y bueno, no sé si Tincho tenés algo más para agregar. No, si querías por ahí mostrar ejemplos de GraphQL desde la API de Rick and Morty, que la crearon. Rick and Morty es una serie televisiva animada, y dejaron expuesta de manera a propósito, de manera pública, para experimentar, tanto un endpoint de GraphQL como un REST API. Ahí, por ejemplo, lo que está haciendo Lisandro es obtener un personaje, pasándole su ID, obteniendo su ID y su nombre, donde el ID es 4 en este caso, ¿eh? Y así obtenemos, por ejemplo, Beth Smith. Ahora, por ejemplo, podríamos hacer una query obteniendo todos los characters, todos los personajes, y mostrando los nombres. Results. Los nombres. Bien. Chicos, Bueno. fíjense que por el chat están haciendo preguntas. No sé cómo era el Ah, si hay una forma de documentar todas las queries mutations modelos. Sí, 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 sí. ahí mismo en GraphQL se genera automáticamente toda la definición del esquema. Entonces, piénsenlo de esta manera, digamos. Alguien puede estar trabajando en el backend, definiendo y escribiendo los resolvers, y la persona que trabaja en el front puede ver, en este caso, cómo está definido el tipo, y qué es lo que va a obtener, y qué es lo que puede pedir a eso, con esa query. Digamos, esto Por se hace ejemplo en esta, de es manera characters, ¿no? automatizada. O sea, characters la tenemos acá. Character que me va a devolver un results que va a tener un array de character. Uy, se me mete todas las cosas que suman en el medio. Pero bueno, o sea, me va a devolver un array de character. ¿Y character qué es? Todo lo que está definido acá. O sea, todo lo que es esto, que está documentado acá, se hace automáticamente, no es que hay que escribirlo. O sea, nosotros acá también lo deberíamos tener. Query, también tenemos acá todas las queries definidas. Por ejemplo, líneas. Va a traer líneas, y línea está definido así, tiene nombre y ID, string. Esto también está bárbaro porque, o sea, te documenta todo y esto no escribís ni una línea vos. Rick and Morty. Y tenés absolutamente todas las queries que puedes ejecutar desde front, los tipos de datos, cómo están definidos los datos y todo, digamos. Además, otra cosa que tampoco nombré antes son las variables, que por ejemplo acá estoy definiendo esta query que le puse nombre, que charter, le puedo no poner nombre si quiero. Defino la variable ID, y acá abajo, después, acá te tira cuáles son las variables que definiste arriba, y las tenés que pasar. Por ejemplo, a ID le voy a pasar un 5, y acá todas las queries que vayan para acá van a tomar este ID, lo voy a poner acá, y voy a buscar el character que tenga el ID 5. Por ejemplo, acá Jerry. Si le cambio acá, de vuelta lo mismo, voy a traer el 6, este. Y después no sé si hay alguna query más interesante, pero creo que con esto ya estaríamos. No sé si hay más preguntas. A ver, chat. Bueno, ahí Octavio preguntó qué tiene el tipo ID, que creo mencioné yo, y qué le diferencia de un int. Bueno, en el caso de nuestro proyecto, nosotros utilizamos Graphene, que es una interfaz para escribir los resolvers, y que nos ayudó para vincularlo con SQL Alchemy. Y por ejemplo, lo que hace cuando uno define de tipo ID, es que no te entrega el ID de la base de datos, de la tabla de la base de datos. Entonces, no deja expuesto ese ID. Por ejemplo, en este caso que Lisandro obtuvo el ID 6, se podría decir que obtenga hasheado, encriptado el ID, y automáticamente te lo convierte, por así decirlo. Esa es una de las funcionalidades que dispone tanto GraphQL como Graphene.
Claro, el tipo ID, yo leí que se procesa acá, digamos, en front como un string, por ejemplo. O sea, es más interno acá de front, como para diferenciar que son únicos de estos tipos. Por ejemplo, este ID que tiene 6, el character, hay solamente un character con ID 6. Pero esto no es un int en realidad, o sea, está definido, debería estar como ID acá, character, tipo ID. O sea, si bien en back nosotros acá lo definimos como int porque tiene el ID, digamos, en la base de datos, va a ser un int igual, un bint o lo que sea, ¿no? Pero acá lo interpreta diferente, digamos. Supuestamente no está hecho como para que lo podamos leer nosotros, pero en el fondo se termina procesando como un string, no es un número. Y eso termina Podemos probar. encriptado, me parece, ¿no, Tincho? O sea que como todo No, ese igual y todo sí, ese coso. sí, nos podemos arriesgar si querés cambiar en el esquema de nuestro proyecto. Seguro. Vamos a arriesgarnos. Por ejemplo, no sé, en calle o en parada, cualquiera, de cambiar el source ID, de borrar ese parámetro, y ahora hacer una petición en nuestro proyecto con las calles, obtener las calles. A ver, de obtener todas las calles que tengamos. No era así, ¿eh? Bueno, no funcionó. Lo que debería haber ocurrido es que no debería haber entregado el 19 de la base de datos, sino que debería haber devuelto un string, como dijo Lisandro, que represente ese ID, digamos, sin exponerlo desde la base de datos. Pero Bueno. discúlpame, o sea, ¿vos le preguntaste y te lo devolvió? O sea... Sí, yo lo que esperaba era que no devuelva el mismo ID que está en la base de datos. Sí, pero por ejemplo acá en la API esta de Rick and Morty, le estoy definiendo la variable ID como un int, le estoy pasando un 6 y no me lo toma, digamos. O sea, porque está esperando justamente un tipo ID. O sea, acá está rompiendo. Esto porque es una query definida que está esperando un tipo ID y le estoy llegando a otro tipo int. le estás mandando, está esperando un int y vos le estás mandando, pero No, abajo es un int lo que estás mandando. acá le estoy mandando un int, pero está esperando un Sí. tipo ID. Porque justamente la query está definida como character ID int, que si lo busco por acá, debería estar. Bueno, está el character. Pero sí, o sea, está pidiendo un tipo ID, porque el ID del character justamente no es un int. ¿Y qué tipo es tipo ID? Es lo que estamos definiendo recién, o sea, es más internamente lo que usa GraphQL como para identificar cada registro, pero no es un int, por así decirlo, digamos. O sea, es un tipo, lo interpreta como un string, o sea, como está encriptado, es más interno de él, no es hecho como para que lo podamos leer nosotros. O sea, internamente funciona para identificar cada registro. Bien, bueno, no sé si había más preguntas o... No, pero a ver, volvemos de vuelta al punto anterior, donde estabas preguntando que hacías la consulta ¿Acá? acá. ¿Se va a cortar? ¿Cuánto tiempo? No, queda bastante. 1 minuto. ¿1 minuto? Sí. A ver. Porque me interesaba hacer ahí te devolvió el ID, pero el ID ahí figura como una cadena de caracteres una cadena de caracteres, y te devolvió. Sí, porque la query, a ver cuál es, calles, ¿no? Calles. Calle me da una lista de calle, y calle tiene ID, grafin ID. Sí, o sea, pasa Sí, que... no, de todas maneras, por ejemplo, si volvés al proyecto, por nuestro proyecto, y abrís la consola de Chrome, cuando haces la petición desde la interfaz, digamos. Bueno, desde ahí también, puede ser. Si te fijas el response, el preview, perdón, ahí se obtiene el ID como de manera como string. Como string, lo conseguís como string. Entonces, el otro que fallaba era porque lo mandabas como int, ¿o no?